Y en esta ocasión le agradecemos que nos acompañe y que por supuesto nos permita unos minutos de su tiempo a Fernando Alcázar. Él es responsable del área de asuntos jurídicos de Mexicanos Primero. Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a su espacio. Fernando, preguntarte sobre esta situación muy grave, porque al menos aquí en Ixtapaluca sí hay, o había hasta hace un tiempo, escuelas de tiempo completo. Y en zonas rurales Y en zonas, para sí. apoyo de la Y en ciudadanía. ese sentido se da a conocer y me parece porque además el pronunciamiento que hace Mexicanos Primero con bases sobre esta situación de la desaparición de las escuelas de tiempo completo que ya se venía registrando por la reducción en el presupuesto desde el 2019 con la llegada de la nueva administración y que bueno, parece que este 2022 se lleva a cabo porque los dejan sin recursos. ¿Sí estamos en lo correcto, Fernando? Exactamente, justamente lo que estamos denunciando es esta intención ahora de la SEP de extinguir el programa por completo. Como lo comentabas, hace 2 años empezaron con una reducción del 50% de su presupuesto cuando se llamaba programa Escuelas de Tiempo Completo. Y para 2021 eliminaron el programa, le quitaron el nombre de programa Escuelas de Tiempo Completo y por ello hubo una manifestación muy importante de familias, maestras, de maestros y organizaciones de la sociedad civil para, pues, protestar en contra de su eliminación. Fue por ello que trasladaron la escuela de tiempo completo, esto es, la jornada ampliada escolar y el servicio de alimentación, a la escuela es nuestra. La escuela es nuestra es el programa insignia educativo del gobierno actual y es el programa que más recursos tiene solamente detrás de las becas que otorga la SEP. Para este año le incrementaron en un 14% sus recursos para quedar en 14,000 millones de pesos precisamente. Y aún con ese presupuesto aumentado, para este año, contrario a lo que hicieron en 2021, las están eliminando y por eso nos referimos a ello como una extinción. Porque si bien las escuelas de tiempo completo medianamente sobrevivían con la escuela es nuestra, ahora con esta decisión y este proyecto de reglas de operación, las están eliminando por completo. Fernando, preguntarte por la cantidad de menores, y que ya lo veíamos en el pronunciamiento que hacía Mexicanos Primero, menores o alumnos que asistían a este programa Escuelas de Tiempo Completo que se verán afectados, pero no nada más son los menores, sino también están los directivos, los maestros, las mismas familias, ¿no? Que ante esta situación de la pandemia, que es cuando más se debería de apoyar a la educación, se le está restando. Lejos de sumar, se le está restando y se le está cerrando la posibilidad también de, pues, hasta cierto punto regularizarse con el rezago que se presentó a raíz de la pandemia. Exactamente. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer y digamos lo que queremos comunicar es ¿por qué es tan grave la eliminación de las escuelas de tiempo completo? Porque como lo comentas, es un programa que pareciera en estos momentos hecho a la medida para enfrentar los estragos provocados por el encierro en la pandemia. Las horas adicionales que brindaba el programa y que brindaría si de mantenerse, estas horas extra son especialmente necesarias para enfrentar el rezago académico que tienen muchas niñas y niños. Además, en términos económicos, que también estamos enfrentando una crisis económica, las maestras y los maestros dejarán de recibir miles de pesos al mes por la eliminación del programa, sin considerar también algo muy importante, que las mamás que dejaban a sus hijas y a sus hijos en las escuelas de tiempo completo tenían la posibilidad de saber que con sus hijos en las escuelas podían tener la oportunidad de un mejor empleo, tener más disponibilidad de tiempo y así aumentar sus ingresos. De esta forma también se afecta a las familias directamente.
O sea, estamos hablando de que las escuelas de tiempo completo no solo son un programa educativo, se convirtieron en un pilar fundamental de las comunidades escolares, por lo que también es un programa de muy alta importancia social. Y es por eso que es tan grave y estamos haciendo el llamado tan exigente y repudiando la traición del gobierno federal a niñas y niños y también a maestras y maestros, porque en el discurso se habla de una revalorización del magisterio, se habla de que este es el gobierno que está con las y los maestros, pero en los hechos vemos que se les está quitando sus ingresos por prestar horas adicionales en escuelas de tiempo completo. Fernando, preguntarte la situación, cómo agrede hacia los sectores más desprotegidos, sectores de los cinturones de pobreza de las ciudades y rurales, que principalmente iban a apoyarse con este sistema de escuelas de tiempo completo. ¿Cómo ustedes detectan que afecta y qué se puede hacer para solucionar este problema con esto que ya nos platicabas que está tomando como política el gobierno federal? Claro, el programa de manera global atendía a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, de las comunidades más marginadas y más afectadas por la pobreza, teníamos el dato de que en esas escuelas se estaba dando el servicio de alimentación que formaba parte del programa. Ahí estamos hablando de un total de 1.4 millones de niñas y niños que recibían un alimento en las escuelas. Estos niños y niñas que viven en esas comunidades, que tienen condiciones de marginación muy extremas y que en muchos casos el alimento que recibían en las escuelas de tiempo completo era el primer alimento que recibían en el día. De esa gravedad también estamos hablando y ese tipo de consecuencias atroces tendría su eliminación. Y justamente también tenemos evidencia, de acuerdo a las evaluaciones que se han hecho al programa, que las escuelas que formaban parte del programa en condiciones de marginación también eran las que mayores beneficios recibían en términos de aprovechamiento académico. Por ejemplo, en estas comunidades marginadas, a las niñas y a los niños les iba mejor en matemáticas y en español que en las escuelas que no contaban con el programa. Esto es consecuencia natural de horas adicionales que se focalizan, que se utilizan para el reforzamiento de conocimientos. Y estamos hablando de que es un programa que en 10 años lo único que otorgó fueron buenos resultados. Entonces, de esa magnitud es el atropello y la traición, y utilizamos el término traición porque se les aventó a las niñas y a los niños a las escuelas, se les dijo que regresaran, consideramos nosotros siempre que era muy importante que regresaran, pero se les aventó al ruedo porque primero fueron unas escuelas que no tenían cubrebocas, que no tenían agua, que no tenían las condiciones para un regreso seguro en la pandemia, y ahora se les están quitando programas tan esenciales como la escuela de tiempo completo en favor de transferencias directas. Esa es la política educativa del gobierno, las becas y la transferencia directa de recursos. Eso Pero, lo único que invita a pensar es que estamos pensando en beneficios electorales. Fernando, pero ¿qué se puede hacer para solucionar esto? ¿Cuál es la vía que se tiene que tomar? Tiene que haber protestas públicas, aunque estemos en pandemia, tiene que haber pronunciamientos por parte de legisladores, de senadores, de las comunicaciones, del magisterio, efectivamente, que como bien lo referías, pues dice que el gobierno está con los trabajadores de la educación, pero los atropella. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo ven ustedes en Mexicanos Primero que tiene que ser la vía para que la ciudadanía no vea ahí, pues echar a la basura años y años de apoyos en la educación? Claro, estamos planteando justamente en estos momentos la primera etapa de nuestra campaña en contra de las escuelas de tiempo, de la eliminación, perdón, de las escuelas de tiempo completo. Y estamos haciendo este llamado tan exigente para que maestras y maestros se unan desde sus comunidades escolares y manifiesten su inconformidad con esta eliminación. Sin embargo, desde el año pasado, con la eliminación de lo que era el programa Escuelas de Tiempo Completo, nosotros presentamos una demanda de amparo en la cual reclamamos al presidente de la República, a la Cámara de Diputados y a la SEP
la eliminación de las escuelas de tiempo completo de ese entonces. Les ganamos en la primera instancia. Esa sentencia se debe de cumplir. Está en revisión, pero desde ahorita les obliga a las autoridades a asignar 5,000 millones de pesos a la escuela es nuestra exclusivamente para las escuelas de tiempo completo. Por eso también hablamos en nuestro comunicado de un desacato, porque a pesar de tener esa orden judicial, no lo hicieron. Y en última instancia, de ser necesario, también nos iremos en contra judicialmente, como lo hicimos, en contra de esta decisión en particular, de cambiar la escuela es nuestra y de quitarle la jornada ampliada escolar y el servicio de alimentación. En esas 3 fases estaremos dando nuestra batalla. Pues te agradecemos muchísimo, Fernando Alcázar, responsable del área de asuntos jurídicos de Mexicanos Primero, una organización que ha estado al pendiente siempre de la educación y bueno, pues está encabezando esta situación de la desaparición o evitar que se desaparezcan las escuelas de tiempo completo. Fernando, si nos lo permites, poder hablar contigo en próximos días sobre el avance o sobre los puntos de esta lucha que, como ya lo acabamos de escuchar, haces la invitación a todos los sectores afectados para evitar que pues se siga restando el apoyo a la educación. Muchísimas gracias, Fernando. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por el espacio y seguimos en contacto.